Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a seguir con mis planes para agencia libre de cada uno de los equipos de la NBA. Llega ya el 24º plan, que será el de los Denver Nuggets, el último equipo del que vamos a hablar que cayó eliminado en segunda ronda de playoffs. Tras esto quedan algunos de los equipos que están en lotería y de los que no he hablado y, bueno, los 4 finalistas de conferencia, ¿no? Los próximos equipos de los que tendré que hablar eliminados son los Timberwolves y los Knicks, y luego, pues, Pacers, Thunder, y luego me quedan Pelicans, Spurs y poco más. Ya prácticamente hemos acabado. Voy a conseguir llegar a cumplir y finalizar todos los planes antes del draft. La verdad es que ha sido intenso, pero estoy muy contento con cómo van las cosas. Y bueno, muchas gracias a todos por el apoyo, desde luego. Eso, like, suscribiros, comentadme abajo lo que opinéis. Y nada, vamos a hablar de los Denver Nuggets entonces. Y bueno, como siempre, hacedme preguntas que al final de cada vídeo respondo una pregunta planteada en un vídeo anterior. Pero vamos a empezar hablando de la situación financiera de los Denver Nuggets. Y por cierto, sé que hay mucha gente pidiéndolo en los comentarios. El jueves hablaré del partido 3 de las finales, pero el viernes salen mis planes para los Spurs. Estoy a medias, no los he acabado, pero será el próximo vídeo. Lo que respecta a los Denver Nuggets, son un equipo caro, obviamente, con precisamente esa dupla, ¿no?, de Nikola Jokic y Jamal Murray. Estamos hablando ya de más de 100 millones de dólares en salario. Y es un equipo que proyecta estar en este momento unos 8,3 millones de dólares por debajo del segundo tax apron. O sea que es un equipo caro, pero un equipo que se va a mantener por debajo del segundo tax apron, lo cual, bueno, nos pone una situación menos dura que equipos como Cleveland, Phoenix o Boston, por ejemplo. Podrían tener disponible su mid-level de 5,7 millones de dólares. Esperemos que este año no la tiren en un Dario Saric y vayan a por alguien que pueda aportar algo. Y también tiene una excepción de intercambio de 5,25 millones de dólares. Yo os anticipo que es muy poco probable que utilicen ambas cosas porque al final las excepciones de intercambio no se pueden utilizar por encima del segundo tax apron. Están muy ajustados, es poco probable, ¿no? Este equipo no tiene picks en este draft. Al final su elección de primera ronda la controla Orlando por el intercambio de Aaron Gordon. Es lo que queda de ese intercambio de Aaron Gordon y no tienen su elección de segunda ronda tampoco. De hecho, los Nuggets solo controlan su segunda ronda en 2032 y porque no han podido intercambiarla aún. Están muy mal en ese aspecto. Y en lo que respecta a sus agentes libres hay poca cosa, la verdad. Andre Jordan, Vlatko Cancar y sus 3 jugadores en contrato dual en Spencer Jones, PJ Hall y Trey Alexander. Vamos ahora a hablar de las fortalezas y debilidades de este equipo y luego hablaremos de qué haría yo con estos Denver Nuggets. En lo que respecta a sus fortalezas, obviamente la número 1 es Nikola Jokic. Cuando tienes al mejor jugador del mundo, pues es un punto fuerte y uno importante además. Es un equipo muy potente a nivel ofensivo y al final la continuidad para mí es clave. Nikola Jokic, Jamal Murray, Aaron Gordon, Michael Porter Jr., Christian Braun. Ese grupo de jugadores al final ya lleva un tiempo coexistiendo y funcionando. Y es cierto que tiene que haber cambios, pero aún así gran parte del núcleo va a seguir, eso desde luego. Y en lo que respecta a las debilidades principales de este equipo, a nivel defensivo flojean. En su mejor momento hace un par de años con Bruce Brown, con KCP, con Jeff Green, cuando ganaron el anillo, llegaron a tener una defensa bastante competente, pero una de sus mayores debilidades, la mayor para mí, es su falta de profundidad. Tienen continuidad, tienen un núcleo potente de titulares básicamente, y luego el declive es brutal y problemático. Y es un equipo muy flojo a nivel de triple. Tienen al mejor jugador de la NBA y un jugador que genera pases y oportunidades increíbles para su equipo, y un equipo muy limitado a la hora de finalizar en el perímetro. Es algo que realmente necesitan tiradores y están francamente muy escasos. En lo que respecta a sus jugadores en plantilla están obviamente Nikola Jokic, Jamal Murray, Michael Porter Jr., Aaron Gordon, Zeke Naji, Dario Saric con una opción del jugador de más de 5 millones de dólares, Christian Braun, que puede firmar su extensión de contrato de novato este verano, lo mismo con Peyton Watson, Russell Westbrook con una opción del jugador de la mínima básicamente, Darren Holmes II, que fue su pick de primera ronda del año pasado, que desgraciadamente se rompió el tendón de Aquiles y debutará esta temporada, esperemos que pueda aportar, y luego Julian Strouder, Jalen Pickett y Hunter Tyson, que son 3 jugadores que seleccionaron en el draft para intentar conseguir jugadores que pudieran aportar en la segunda unidad baratos, y la verdad es que ninguno ha funcionado mucho. Strouder es el que más. Bueno, Pickett ha tenido sus flashes en el final de la temporada, pero en playoffs se empequeñeció mucho. En lo que respecta a las necesidades de este equipo, necesitan profundidad y tiro, profundidad y también un pívot suplente. Pero básicamente el objetivo es muy claro. No entiendo qué he hecho aquí. Tiene que haber una tipografía diferente a nivel de tamaño o algo. ¿Por qué estas dos frases son tan diferentes en tamaño? No lo entiendo. Pero da igual, problema del Denis del pasado, que cuando creó esto ni se dio cuenta. Da igual, los Nuggets necesitan
Ah, no, es que en un caso escribí profundidad y en otro profundidad. Eso es lo que fallaba. Pues nada, profundidad y tiro es lo que necesitan los Nuggets. Vamos ahora a hablar entonces de las diferentes decisiones contractuales que yo tomaría yo con este equipo y luego hablaremos de cómo intentaría mejorar a los Nuggets dentro de los márgenes posibles y siendo conscientes de que su propietario no está a gusto pagando, obviamente va a pagar el impuesto de lujo, más te vale con Nikola Jokic, pero no va a hacerse un Matisse Villa y meterse hasta el fondo del segundo tax apron, ¿no? Empezamos por los jugadores en contrato dual. El primero es Spencer Jones, perdón, un jugador de ala, creo que jugó un partido con los Nuggets, es el que menos me importa de los tres. La verdad es que sus otros dos jugadores en contrato dual me interesan. Dado que los Nuggets no tienen ninguna elección de segunda ronda, si en Summer League le va bien y lo mantienen genial, pero me da un poco igual. A P. Hall y a Trey Alexander yo sí que los mantendría. Los dos son jugadores que me parecían dignos de ser seleccionados en la segunda ronda del año pasado. En mi opinión, Denver tuvo uno de los mejores mercados de jugadores no drafteados en el verano pasado y creo que son dos jugadores que pueden llegar a ser productivos. P. Hall es un jugador grande en esa posición de ala pivot, tal vez pivot con capacidad de triple que hay que ver cómo se desarrolla, obviamente, pero yo lo mantendría en contrato dual, lo mismo con Trey Alexander un año más, porque a lo mejor se convierten en jugadores de rotación y pueden tener aquí esos jugadores de rotación baratos que no han sido Hunter Tyson y compañía, ¿no? Y lo mismo con Trey Alexander, un base escolta sólido a nivel defensivo con brazos largos y capacidad de tiro, que creo que puede ser eso, un combo guard 3&D, digamos, bastante interesante. Y luego en lo que respecta a los jugadores ya de la plantilla regular, como decía, estos dos yo los mantendrían contrato dual. Vlatko Čančar yo lo dejaría ir, se rompió el cruzado desgraciadamente hace un par de años, esta temporada apenas jugó y lleva todo este tiempo en Denver porque es amigo de Jokic. Para mí no es un jugador NBA, nunca lo ha sido, había gente que se aferraba a la esperanza. Yo creo que es el momento de que se vaya a otro lado. Los Nuggets tienen unos recursos muy limitados como para dedicar una plaza, cuando tienen pocas además, porque tienen gran parte del núcleo del equipo volviendo. Yo no dedicaría una plaza Čančar. Creo que Jokic a estas alturas puede superarlo sin superar el vivir sin un colega en el equipo, ¿no? Que lo contraten de asistente si hace falta. Y luego está DeAndre Jordan, que no se puede decir nada realmente malo de él. A estas alturas, bastante es que ha salido al campo esta temporada y ha aportado minutos cuando tendría que ser básicamente un entrenador asistente, ¿no? Jordan, como jugador que ha ayudado a la química del equipo y a sentar el vestuario, es un jugador que la verdad es que lo ha hecho muy bien. Aquí voy a contemplar que no siga, básicamente porque llega un punto en el que necesitas jugadores que puedan aportarte algo, pero si al final del vídeo, de hecho, va a haber 2 espacios libres en la plantilla, si no hay alternativas mejores, que vuelva un año más, porque es uno de esos Jared Dudley, uno de esos jugadores o lo que puede ser Udonis Haslem, que ayudan al equipo simplemente por su presencia en el vestuario, por lo que eso, como jugador no, como líder del espíritu del equipo, a tope con DeAndre Jordan. El que no me gusta nada ahora mismo que siga en este equipo es Dario Saric. Los Nuggets para mí hicieron la peor contratación probablemente de la temporada pasada, teniendo en cuenta el contexto también, porque es cierto que hay contratos muy superiores, pero pagarle la excepción de mid-level con 2 años y opción del jugador en el segundo año a Dario Saric, cuando probablemente lo podían haber conseguido por la mínima porque no tenía mercado, porque hacía un par de años ya que estaba mal, fue terrible y ahora les toca comerse las consecuencias. Hay rumores de que Saric podría irse a Europa, sería un sueño para los Nuggets, que Saric rechace su opción de 5, algo millones. Yo lo veo muy descabellado. Y aquí vamos a contemplarlo, a actuar como si Dario Saric toma esa opción, porque es que yo creo que va a pasar. Así que nada, Saric sigue en el equipo y o bien lo intenta mover a algún lado o se lo comen, lo cual mata bastante la flexibilidad del equipo, o siempre pueden cortarlo, hacer un wave and stretch. Lo malo de esto es que lo tienes que hacer en verano, no puedes llegar al medio de la temporada y hacerlo, pero con un año de contrato solo por delante, si cortan su contrato y lo dividen en 3, es 1,8 millones de dólares en salario cada año, que los lastraría un poco a largo plazo, pero les da bastante más margen este año, es otra posibilidad. Ahora toca hablar de Westbrook, que no hay mucho que decir sobre él a nivel de novedades. Westbrook es lo que lleva siendo ya un tiempo, no se le podía pedir más. O sea, lo que ha aportado Westbrook por la mínima a este equipo tiene un valor espectacular. Tiene sus ventajas y sus desventajas, desde luego, si no cobraría mucho más a estas alturas, pero con 36 años Westbrook ha aportado 28 minutos de juego, que ya es bastante, con 13 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias. En playoffs tuvo un partido bueno, por 3 malos, es lo de siempre, pero el hecho de que básicamente fuera el sexto hombre de este equipo por la mínima es increíble, y tiene una opción del jugador por más o menos la mínima para un año más. Creo que se va a quedar en Denver, creo que es lo lógico para todos, y por
Vamos a considerar que le hace un favor a los Nuggets y rechaza esa opción para renovar un año más por la mínima. Porque esto al final lo que hace es que básicamente Westbrook cobra lo mismo, a lo mejor como $100.000 menos, se los dan por debajo de la mesa, no pasa nada. Pero a nivel de carga salarial para el equipo equivale a 2,3 millones en vez de 3,5 y eso es clave para los Nuggets. Sí que vamos a contemplar que eso es lo que ocurre y que tal vez dentro de un año pues llegue a un acuerdo con Westbrook para pagarle un poco más, pero les compensa en este momento. Y ahora vamos a hablar de extensiones de contrato de novato. Perdón, de extensiones de contrato en general. Michael Porter Jr. tiene 2 años de contrato por delante todavía, cobrando un máximo, creo que como 38 millones y luego un poco más de 40, y también puede firmar una extensión. Bajo ningún concepto extendería a Michael Porter Jr. Y he de decir que es un jugador del que no se puede pedir mucho más, dado su, bueno, cómo llegó a la NBA, ¿no? Con esos problemas de espalda donde parecía que no iba a poder jugar y cayó hasta el pick 14 y ha sido un jugador clave para que los Nuggets ganaran un anillo. Es el mejor tirador de este equipo y un jugador que realmente aporta en ese aspecto. Ha mejorado a nivel defensivo hasta ser aceptable, rebotea, pero cobra un máximo en un equipo caro y que no puede permitírselo y tiene 2 años de contrato. Si lo extienden ahora no es intercambiable durante un año. Ahora, hablando sobre la vida real, creo que es muy difícil que Michael Porter Jr. se vaya a ningún lado porque es el bro del hijo del jefe, básicamente. Y eso es un problema. Michael Porter Jr. ha sido muy listo ahí, pero básicamente es el amigo deportista de élite de la persona que toma las decisiones ahora mismo en los Nuggets, el hijo de, no me acuerdo cómo se llama el padre, pero bueno, el Kroenke Jr., digamos. Y eso es un problema porque entiendo que no va a intercambiar a su bro. Y es que a quien debería intercambiar. Aquí vamos a considerar que sí que acaba moviéndolo porque creo que es necesario. Jamal Murray no se va a ningún lado, no se puede ir a ningún lado, cobra mucho en base a su salario, no vas a conseguir un retorno a la altura, necesitas a Jamal Murray en los playoffs, si está bien tienes posibilidades, si no está bien te jodes, pero es la mejor opción. Aaron Gordon es intocable, Jokic obviamente es intocable, es Michael Porter Jr., pero creo que es muy difícil que Denver de verdad lo haga. Jokic puede firmar una extensión, le queda un par de años de contrato, obviamente le pones todo el dinero sobre la mesa. Puede firmar 3 años por el maximísimo, da igual. Tienes un jugador así, le pagas y ya está. Esperemos que Jokic firme. Si no, no pasa nada, quedan 2 años de contrato. A lo mejor espera el año siguiente y luego firma. Eso podría presionar más a los Nuggets, es cierto, pero bueno. Le pones la extensión al mejor jugador del mundo y con suerte firma. Y luego los 2 jugadores en contrato de novato. Para empezar está Peyton Watson, al que yo no extendería. Y he de decir que es un jugador que me gusta, un atleta extraordinario de 2-3 de altura, con brazos largos. Un tío que promedia 1,4 tapones por partido en 24 minutos de juego siendo un jugador de ala. Ha tirado un 35% desde 3, pero con un volumen mínimo y básicamente es eso, un jugador súper atlético, con muchísimo potencial defensivo, es peor defensor de lo que aparenta, tiene sus flashes, pero también se pierde a veces, pero es un chaval de 22 añitos que creo que puede ser muy potente. Al mismo tiempo, un equipo tan caro, extender a Peyton Watson implica, para empezar, que es casi imposible intercambiarlo durante este año y yo no descarto la posibilidad de que sea necesario moverlo, y implica arriesgarse a vivir otra situación Signal en la que extiendas a un jugador y luego no acabe de funcionar. Pueden esperar a agencia libre restringida dentro de un año. El mercado de Peyton Watson debería tener algo el año que viene, pero no va a ser una locura. Yo no lo extendería. Que si quiere acceder a firmar algo muy bajo, 7-8 millones por año desde luego, pero es que Watson creo que al final va a acabar cobrando 13-14, porque es que esa defensa con esa edad es muy interesante. Y luego está Christian Braun, que es un jugadorazo, el jugador que ha ocupado el rol de escolta titular en el puesto de Kentavious Caldwell-Pope y ha rendido un nivel altísimo. 34 minutos de juego, 15 puntos, 5 rebotes, muy buena defensa, 58% en tiros de campo, 40% en triples, en muy poco volumen, desgraciadamente. Pero a sus 24 años, Christian Braun está preparado para firmar una extensión potente. Y se habla de un salario promedio de unos 30 millones de dólares, que parece muchísimo. Yo creo que no es tan descabellado, la verdad. Un contrato de 5 años, 150 millones, básicamente, creo que es viable. Yo si fuera a los Nuggets lo que haría sería ponerle sobre la mesa 2 opciones, porque siendo realistas, a los Nuggets ahora mismo les importa la ventana que tienen con Nikola Jokic, porque no va a volver a tener un jugador así, quién sabe, tal vez en 50 años. Y debido a esto, creo que tiene sentido estar dispuestos a sacrificar años de contrato de Christian Braun a cambio de menos salario. Por lo que yo le ofrecería 5 años, 150 millones de dólares, que es un salario promedio de 30 millones por año, y le ofrecería 4 años 90 millones, con opción del jugador en el 4.º año. Eso haría que Christian Braun tuviera un salario inicial de 20 millones o 21 millones en vez de unos 25,5 de la otra forma, y le da mucha más flexibilidad al equipo. Y si le ofreces eso a Christian Braun, tiene la opción de
le queda un año cobrando poco, luego tiene 3 años más de contrato y luego tiene esa opción de salirse a agencia libre. Podría salirse 2 años antes que con esos 5 años 150. Si Christian Braun cree que tiene la posibilidad de ganar más dinero a posteriori, yo creo que la tiene, tal vez tome esa opción. Y eso a Denver le permite tener a Christian Braun asegurado durante 4 años y luego ya se preocuparán. Los Nuggets pueden ser un equipo muy diferente dentro de 4 años. De un modo u otro yo intentaría extenderlo porque es un jugadorazo y alguien que realmente les aporta. Y ahora vamos a ver cómo quedaría la plantilla antes de pasar a hablar, no del draft porque no tienen elecciones, pero de lo que haría yo básicamente para librarme, no porque no lo quiera, pero para convertir a Michael Porter Jr. en múltiples jugadores porque es la única forma que veo para ganar profundidad con este equipo. La plantilla estaría entonces compuesta por Jamal Murray, Christian Braun, Michael Porter Jr., Aaron Gordon, Nikola Jokic, Russell Westbrook, Julian Strouder, Peyton Watson, Dario Saric, al que queremos hacer desaparecer, Daron Holmes, Jalen Pickett, Hunter Tyson y Zeke Nnaji. Esta es la plantilla, tendrían solo 2 espacios libres, como veis no tienen elecciones en el draft, y voy a plantear unas cuantas opciones de intercambio por Michael Porter Jr. Es difícil decidir o valorar a este jugador. Es un tío que aporta, no lo puede negar nadie, está sobrepagado, pero es un alero de calibre titular con muchísima capacidad de tiro y sólido en el rebote. Hay equipos a los que realmente les vendría muy bien un Michael Porter Jr. Y creo que hay equipos que pueden permitirse ese salario durante un par de años con la perspectiva de después acabar renovándolo por menos dinero porque no va a volver a cobrar 40 millones en su vida. Por lo que no creo que tenga pocos candidatos. Lo que no creo que vaya a conseguir Denver es 2 jugadores buenos, un pick de primera ronda y 4 cosas más. Pero voy a plantear unas cuantas opciones. La primera, que para mí es muy optimista y no creo que vaya a ocurrir, pero bueno, sería un intercambio con los Chicago Bulls. Los Bulls tienen muchos guards, muchos bases y escoltas y necesitan tiro y un jugador en el ala. Y aquí mi idea sería Kevin Huerter más Ayo Dosunmu y Zach Collins por Michael Porter Jr. y Zeke Nnaji. Existe una opción de eliminar a Dosunmu y a Nnaji y sería básicamente Michael Porter Jr. por Kevin Huerter y Zach Collins, pero a mí ese intercambio ya me parece un poco deprimente para Denver. Ahí tal vez los Bulls sumarían un par de segundas rondas. Dosunmu es un jugador que realmente aportaría a los Nuggets y es un jugador que creo que los Bulls también quieren, obviamente, pero creo que por balancear esto un poco, Michael Porter Jr. tiene valor, más del que puede parecer. Huerter con Jokic seguramente parecería una bestia porque es un jugador capaz de elevar a otro nivel a cualquier jugador, sobre todo si tiene capacidad de tiro. Zach Collins cobra mucho, pero a mí al menos sería un pivot suplente decente, que es... Bueno, la última vez que tuvieron uno de los Nuggets era cuando Mason Plumlee sabía jugar al baloncesto, así que imaginaos. Yo creo, o sea, yo soy de Denver y hago esto sin dudar, básicamente porque Huerter más Dosunmu más Zach Collins me convence y te libras del contrato de Zeke Nnaji también. Todos estos contratos finalizan además con lo que generan flexibilidad, podrían renovar alguno, podrían dejar ir a otro. Y para los Bulls, yo creo que es interesante si los Bulls quieren competir. Si eliminamos a Dosunmu y a Zeke Nnaji, la cosa empeora para Denver, pero también es viable. Además ahorran un par de millones, pero eso, Chicago tendría para mí que sumar algo de valor en picks de segunda ronda. Yo si fuera los Bulls intentaría eso, Huerter, Collins y segunda rondas por Michael Porter Jr. Otra opción que se menciona mucho son los Pistons. Yo creo que Detroit no hace esto, pero con Tobias Harris y Simone Fontecchio se puede intercambiar por Michael Porter Jr. La idea aquí sería básicamente que Porter Jr. les da un tirador de muchísimo calibre junto a Cade Cunningham, que encaja perfectamente a nivel posicional. Pero creo que Tobias Harris ha funcionado también en Detroit y están tan cómodos con él también como líder, digamos, y jugador veterano, que no sé si querrían disruptir esto. A nivel de juego, a nivel de la manera en la que encaja en el equipo, Michael Porter Jr. es una muy buena adquisición para los Pistons, pero creo que eso, que el factor Tobias Harris y cómo ha funcionado en Detroit y el hecho de que los Pistons hayan sido relevantes por primera vez en muchos años influye y hay que tenerlo en cuenta. Ahora vamos con la opción deprimente, pero esto es algo que no es imposible que veamos. ¿Qué son los Charlotte Hornets? Charlotte podría utilizar a Michael Porter Jr., de hecho les vendría muy bien, un tío con su tamaño y capacidad de tiro y un campeón de la NBA al final, un tío experimentado. Podrían conseguirlo con muchísima facilidad a nivel contractual poniendo sobre la mesa a Josh Green, Grant Williams, Josh Okogie y un par de segundas rondas futuras. Sumo las segundas rondas porque si no el valor es muy bajo, pero la idea de esto es, para empezar, para hacer cuadrar este intercambio, solo habría que garantizarle unos 2, algo millones de dólares a Okogie, que tiene un contrato no garantizado. Esto implica que si los Nuggets quisieran, podrían cortar a Okogie y básicamente enviar a Michael Porter Jr. y rebajarse como 10 millones de dólares la carga salarial, les da una posibilidad real hasta de intentar seguirse el impuesto de lujo, pero es un poco deprimente. O sea, Josh Green es un jugador interesante, otro tirador de poco volumen que no sé cuánto aportaría en Denver, aunque
probablemente una mejor opción que Hunter Tyson o algo así. Josh Okogie es un tío que defiende, ni siquiera me parece tan mala idea mantenerlo, sinceramente. Y Grant Williams, en sus buenos momentos en Boston, pues era un 4 interesante. No me parece una opción catastrófica, pero también tiene un cruzado roto. Esta es una opción de verdad deprimente, pero sí que divides a Michael Porter Jr. en 3 salarios, cosa que creo que realmente necesitan. Y vamos ahora con la opción que voy a tomar yo, que es una que depende básicamente de que los Spurs no consigan a Giannis Antetokounmpo. En caso de que eso no ocurra, yo lo de Kevin Durant no lo veo de verdad, y creo que Michael Porter Jr. es una opción muy lógica para San Antonio porque tiene muchísima facilidad para hacer este intercambio. Con Harrison Barnes y Keldon Johnson llega a Michael Porter Jr. Y si en el puesto de Harrison Barnes pones a Michael Porter, los Spurs pegan un salto tremendo. Estamos hablando de un equipo que con Fox, Wembanyama, Castle, Harper necesita tiro en el ala. Y eso es precisamente lo que aporta Michael Porter Jr. Si a esto le suman conseguir algún pivot decente, los Spurs llegan a un nivel muy potente y el contrato de Michael Porter Jr. se termina al mismo tiempo que empieza el máximo de Wembanyama, por lo que no es un problema a nivel salarial. Tras eso tal vez puedan renovarlo si les está yendo bien con él y el precio es bastante bajo. He sumado de hecho el pick 38 de este año porque San Antonio tiene el pick 2, 14 y 38, creo que esto es viable. A mí no me parecería, o sea, yo estaría dispuesto a hacer esto si fueran los Nuggets, incluso sin ninguna segunda ronda. Keldon Johnson y Harrison Barnes son peores jugadores que Michael Porter, pero son dos cuerpos. Harrison Barnes además finaliza contrato este verano con lo que son 19 millones que libran para el año que viene de cara a la llegada de Christian Braun, o bueno, la llegada de la subida salarial de Christian Braun. Keldon Johnson tiene un buen salario y es un jugador útil. Es cierto que a nivel de tiro es un bajón, ahora veremos cómo haría yo para intentar solucionarlo o paliarlo un poco, pero no puedes tener todo. Michael Porter Jr. es un jugador útil y que habrá equipos interesados, pero tampoco es tan valioso, no con su salario. Pero este es el intercambio con el que vamos a proceder y vamos a ignorar ese pick 38 porque, bueno, quién sabe si estaría sobre la mesa o no. Y yo si fuera Denver y tengo este pick, lo que haría sería moverlo por segundas rondas futuras, porque los Nuggets necesitan algo de munición. Os decía antes que solo tienen su pick de 2032 de segunda ronda y en lo que respecta a picks de primera ronda, solo pueden intercambiar o su pick de 2031 o 2032. O sea, tienen sobre la mesa un pick swap y un pick y nada más. Y yo precisamente utilizaría ese pick de 2031. ¿Por qué? Porque como os decía antes, los Nuggets tienen un jugador que tal vez no vuelvan a tener en 50 años. No puedes cerrar estas ventanas sin más, no puedes dejarte ir y guardar un pick si eres Denver no tiene sentido. Y voy a plantear un intercambio ahora a 3 bandas en el que creo que consiga un jugador que les encaja súper bien a nivel salarial, que les aporta tiro que realmente necesitan, que les permite librarse además de un salario malo y que sí, que valdría una primera ronda por el contexto y por todo lo que conlleva, pero creo que tiene mucho sentido. Y esto es Sam Hauser. Hauser en sí no vale una primera ronda de Denver sin protecciones en 2031, ni de broma. Hauser vale unas cuantas segundas rondas. Pero estamos hablando de un tío que tiene un contrato de 4 años, 40 y algo millones de dólares, lo cual es espectacular para Denver. Un tío de 27 años con muchísima capacidad de tiro que aportaba mucho en Boston, pero imaginaoslo ahora recibiendo pases de Nikola Jokic. Y creo que al final una construcción a 3 bandas en la que los Nuggets básicamente adquieren a Hauser librándose del contrato de Sig Nagy es muy viable. Aquí lo que he planteado es librarme también de Dario Saric. Esto al final es perfectamente viable porque como no se involucra en ningún pick de 2025, se puede hacer después de que Saric tome o no tome su decisión contractual. Pero si Saric se queda, básicamente sería Sam Hauser llegando a Denver, Sig Nagy y Dario Saric llegando a Brooklyn con el pick de 2031 de Denver sin protecciones, y a los Celtics llegaría Jalen Wilson y unas cuantas segundas rondas, 2-3 segundas rondas. Creo que Jalen Wilson puede ser útil para Boston y cobra 2 millones, si no podríamos decir que no llega ningún jugador y ya está. ¿Por qué hacen esto los Nuggets? Básicamente porque están ahorrando un poco de dinero y se están librando de un jugador en Sig Nagy que no les estaba aportando, que tal vez ahora empezaría a aportar este año, pero ya son 2-3 años esperando por él, y lo están sustituyendo por un tío con un buen contrato durante 4 años que es perfecto para Denver. ¿Por qué hacen esto los Nets? Porque son un equipo que tiene margen salarial de sobra, que estarían llevándose el contrato de Dario Saric, que lo pueden cortar inmediatamente y ya está, y sumando a Sig Nagy, que es un jugador sobrepagado, pero que tiene 3 años de contrato cobrando unos 8 millones, de hecho su contrato desciende, y que es un jugador que tal vez hasta pueda ser útil en Brooklyn. Yo no descarto de todo que sea un jugador aceptable. ¿Y por qué ese pick de 2031 es un pick premium? Al final, no todos los picks de primera ronda valen lo mismo. No sabemos lo que son los Nuggets en 2031. Jokic posiblemente esté preocupado de las carreras de caballos entonces. Y si los Nuggets ponen en la mesa un pick de 2031 sin protecciones, te comes el contrato de Sig Nagy sin dudarlo un segundo. Podría ser el mejor pick a largo plazo de los Nets y a mí me parece una oportunidad excelente que al mismo tiempo es muy coherente por
todos lados. No sé, yo lo veo bien. Y sí, esas segundas rondas las pagaría a los Nets. O sea, los Nets básicamente se comen a Saric y a Nagy y consiguen una primera ronda potente o con mucho potencial y le pagan unas segundas rondas a Boston que tienen de sobra. Yo lo haría si fuera Brooklyn, lo haría si fuera Boston y lo haría sin lugar a dudas si fuera Denver. Y dicho esto, vamos a ver cómo quedaría la plantilla tras hacer el intercambio con los Spurs por Keldon Johnson y Harrison Barnes y tras conseguir a Sam Hauser, y esta sería la plantilla. Jamal Murray, Christian Braun, Sam Hauser, Aaron Gordon, Nikola Jokic, Russell Westbrook, Julian Strouder, que a ver si aporta un poco más en su tercer año, pero poco a poco iba pillando rodaje, Keldon Johnson, Harrison Barnes y Darren Holmes segundo, con suerte será capaz de aportar algo. Y ya al fondo de la rotación, Jalen Pickett, Hunter Tyson y Peyton Watson, que bueno, no es que vaya a tener tan pocos minutos, simplemente me parecía lógico ponerlo aquí a nivel de coherencia, y un par de espacios libres en la plantilla. Este equipo, tal y como lo veis aquí, por cierto, he puesto a Sam Hauser de titular porque me parece más coherente, pero podría ser Hauser, podría ser Keldon Johnson, eso ya se vería. Este equipo está solo ligeramente por encima del impuesto de lujo y podría utilizar su mid-level de 5,7 millones. Y esa mid-level deberían utilizarla para intentar conseguir algún jugador extra en esa posición de pivot, sobre todo teniendo en cuenta que Darren Holmes tiene muy poca experiencia. En el peor de los casos, como decía antes, podría volver un DeAndre Jordan, pero si no, tal vez uno de los dos jugadores de Boston, Al Horford, Luke Cornett. Si Horford decidiese a Denver por la mid-level de 5,7 millones, sería un refuerzo increíble también por su experiencia, ¿no? Creo que Horford no se retira o vuelve a Boston, sinceramente, pero bueno. Y Cornett creo que va a tener ofertas mejores, pero yo desde luego le haría una llamada, porque sería un muy buen pivot suplente para este equipo. Capela es otro jugador que va a tener un montón de candidatos, sobre todo dispuestos a ofrecerle más o menos este dinero, pero si quiere irse a Denver, maravilloso. Larry Nance Jr. me parece una opción interesante, no es el pivot grande ideal, pero también es un tío inteligente, versátil, que puede ser interesante. Y incluso las obras de Golden State, tal vez Kevon Looney, si Golden State intenta mejorar la posición de pivot y genera un espacio, o no tienen espacio para Kevon Looney, yo le haría una oferta. Looney está mayor, no es un pivot increíble, pero sí que siendo un jugador capaz de cumplir su función, un buen reboteador, un tío con experiencia y sumar a este jugador a la plantilla, desde luego sería un upgrade frente a DeAndre Jordan. Eso está claro, ¿no? Y ya está, con esto hemos acabado. Obviamente, como equipo caro, empezarían la temporada con una plantilla de 14 jugadores, no de 15. Y incluso si utilizan su mid-level completa, este equipo que estábamos viendo antes, imaginaos este equipo con un jugador ocupando la mid-level, o sea, 14 jugadores en plantilla, está a unos 11,1 millones de dólares por encima del impuesto de lujo. O sea que incluso cabe la posibilidad de que en febrero, si quieren ser agresivos con Harrison Barnes o con Keldon Johnson, tengan incluso una posibilidad de salirse del impuesto de lujo. Esto sería un movimiento muy de ahorro, tendrían que estar yendo mal las cosas desde luego, pero está ahí la opción, y vamos, que no es un equipo tan caro para lo que podría ser. Y no sé, decidme vosotros qué os ha parecido esto. Yo la verdad es que estoy bastante orgulloso con lo que he construido, me parece que es viable y realmente interesante. Seguro que los fans de los Spurs echan las manos a la cabeza, pero Michael Porter Jr. es un buen jugador y saldría barato. Y nada, dicho esto, vamos a responder una preguntilla. Estoy chorreando, lo siento, ha empezado el verano duro en Barcelona. En el vídeo anterior se escuchaba un montón de pajaritos porque hay millones de pájaros por aquí, eso que vivo en medio de la ciudad. Y por eso estoy con la ventana cerrada, pero lo estoy sufriendo. A lo mejor os toca escuchar pajaritos para el próximo vídeo. Y nada, quería darle las gracias a todos esos miembros del canal. Muchas gracias a todos, chicos, por vuestro apoyo. Si alguien más se quiere unir, es más que bienvenido. Y vamos también a responder una preguntilla. Y en este caso, la pregunta que voy a responder es de Javier Martín Hernando, y lo que dice es: en mi opinión, Quinn, hablando de Derek Quinn, tiene el mayor potencial de bust de este draft de largo. Me recuerda a Jahlil Okafor. ¿Quién tiene para ti más papeletas de ser el bust de este draft, Denis? ¿Y el robo? A ver, estas cosas siempre son difíciles y cuando un jugador me parece que tiene potencial de bust es más fácil que no lo valore mucho, ¿no? Pero es cierto que Derek Quinn para mí es un tío con mucho talento, realmente interesante, pero que al mismo tiempo puede ser un bust. Ese pivot pequeño que no se esfuerza mucho en defensa, si te sale muy bien puede ser un jugador interesantísimo, pero también puede salir mal. O sea que probablemente sea uno de los jugadores con más potencial de bust. Otro para mí es Ace Bailey. Tiene tamaño y tiene potencial de tiro, pero puede ser un completo desastre, yo no lo descartaría. Y algún nombre más... Tal vez Maluwatch, es muy grande, es interesante, a mí me gusta, pero yo creo que la gente a veces lo valora demasiado. Y eso que en el vídeo anterior he planteado un intercambio para escalar en el draft para conseguirlo, pero bueno. Y jugador potencial robo del draft. A ver, esto es difícil, porque si creo que un jugador va a ser un robo, lo tiendo a poner más arriba, ¿no? Pero un jugador que yo menciono muchísimo, porque creo que al final me parece que está... poco valorado y que es un jugador que es un pick de segunda ronda que tampoco espero que vaya a ser increíble, pero que a mí me parece interesante, es Cam Jones.
Creo que Cam Jones puede ser un jugador bastante interesante. Y otro posible robo, yo hablo muchísimo de Carter Bryant. Creo que Carter Bryant tiene una pinta increíble y puede ser un jugador realmente interesante. Y por mencionar un par de posibles bust más, Egor Deming puede salir muy mal, muy mal. Lo mismo con Kasparas Jakutionis, de hecho. Y Colin Murray-Boyles es un muy buen defensor, pero creo que a nivel ofensivo tiene posibilidades de ser tan desastroso que no funcione. Y nada, ya está. Con esto hemos acabado por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que disfrutéis el partido 3 de las finales de la NBA, que veréis esta noche. Y nada, que tengáis un buen día. Adiós.